Bueno, ese es un tema de estudio, hablar del empirismo en sentido general y del racionalismo y de también el conocimiento científico y el conocimiento precientífico, que incluso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el tema de la relación de la religión, de la iglesia, también por ahí hay alguna complejidad, Daniel, con el tema. Por lo de iglesia, religión, secta, grupos, etcétera, y sus vínculos y sus relaciones, a veces incluso de dependencia con relación al poder. Pero nosotros vamos a hablar específicamente de los grupos religiosos y doctrinarios que tienen mayor incidencia en nuestra sociedad, como es, por ejemplo, el caso del islamismo de manera ligera y el caso del cristianismo. Y para hablar del cristianismo uno tiene que remontarse a Jesucristo. Jesús, el Nazareno. Y al catolicismo, ¿verdad? Jesús de Nazaret, sí, claro que sí, el catolicismo. Con máxima representación organizada. El cristianismo en sus primeros tiempos es el catolicismo solamente, después es que entonces hay que hacer esas clasificaciones. Pero ¿cómo era la relación de Jesús con el poder en su tiempo? En los tiempos de Jesús, Galilea, Judea, Samaria y toda esa zona formaba parte del Imperio Romano. Digamos que los romanos tenían el control político y en buena parte el control económico y el control militar. Aunque la parte de la religiosidad y de la cultura, Roma normalmente conservaba en las provincias que conquistaba, conservaba sus raíces, ¿verdad? Y respetaba incluso sus cultos, por eso el poder que tenía el Sanedrín. Pero pudiera decirse que la relación de Jesús con el poder generalmente no fue tan armoniosa, porque Jesús tenía una representación más bien de los desposeídos, ¿verdad?, de los gobernados, y no tanto así con los gobernantes. Y cuando una persona se hace voz de los que no tienen voz y representante, como si se dijera, de los de abajo, normalmente está en relación conflictiva con los de arriba. Y entonces, por ejemplo, Herodes, que sería Herodes Antipas, ¿verdad?, en su tiempo, que gobernaba en Galilea, o Poncio Pilatos, que gobernaba en Judea y en Samaria, no tenían una relación muy íntima con Jesús, y se nota cuando el Sanedrín lo presenta ante ellos para enjuiciarlos, acusándolo de traición y de blasfemia, como no había una identificación propiamente entre los gobernantes como Herodes y Pilatos con Jesús, sino que más bien la relación era un poco difícil. Y desde Jesús hacia ellos también, se diría. Finalmente, como consecuencia de la instigación de los sumos sacerdotes de Anás y Caifás, Jesús es crucificado. Después de haber sido llevado de donde Pilatos a donde Herodes y de donde Herodes de nuevo a Pilatos, porque para tomar una decisión de crucifixión era necesario que interviniera la representación del imperio. Había otras sanciones menores que podía hacerla el Sanedrín, pero una sanción de ese tipo, entonces era necesario que interviniera o el rey Herodes o el gobernador Pilatos. Y entonces ya han visto cómo Pilatos estuvo con Jesús tratando de que llegara a algún entendimiento con el Sanedrín, de que se disculpara con ellos. Sin embargo, Jesús finalmente le dijo, haga lo que usted tiene que hacer. Es una señal también, ¿verdad?, de cómo era la relación que había entre ellos, y finalmente Jesús es crucificado. Unos años después, entonces el cristianismo en Roma deja la clandestinidad, especialmente en el siglo IV a principio, cuando mediante el edicto de Milán, entonces el emperador Constantino les concede la libertad de cultos, ¿verdad?, y de manifestación pública al cristianismo. Así que pudiera decirse que la relación del cristianismo naciente, algunas personas lo llaman cristianismo primitivo, con el poder mejoraba, ¿verdad? Mejoraba que en los tiempos anteriores, porque ahora ya es un culto, una práctica religiosa aceptada.
Y unos años después, con el emperador Teodosio, ya no solamente gozan de libertad, sino que incluso se convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio. Y entonces ahora había que ser cristiano. Y otras doctrinas politeístas precedentes al cristianismo, entonces cayeron en otras condiciones. Nosotros hemos hablado de si pasa a convertirse entonces en una secta porque se convierte en una minoría con relación al cristianismo, que comenzó un significativo empuje. Así que se diría que la relación del cristianismo con el poder imperial, con el poder político, mejora notablemente, ¿verdad? Mejora significativamente. Y después, entonces, hacia el siglo VII, aparece en el Medio Oriente el islamismo, ¿verdad? Aparece el profeta Mahoma, que desde su nacimiento tiene una vinculación, la práctica de la fe y la espiritualidad, con el poder político también y con el poder militar, porque Mahoma termina siendo una especie de monarca, porque tenía un control político y militar de la Meca y de Medina. De hecho, sus sucesores, que fueron especialmente, por ejemplo, Abu Bakr, el primero, sus sucesores eran herederos en buena parte del poder, eran sus yernos, ¿verdad? Y su suegro, que pasaron a sucederle hasta Ali Bentani, que entonces sí se considera que era un heredero legítimo del profeta, porque además de ser su yerno, era su primo y por lo tanto tenía la sangre del profeta. Ya saben ustedes cómo surgiría a partir de allí una diferencia que se mantendrá a través del tiempo entre los sunitas y los chiitas, porque unos consideran que es realmente Ali el que hereda formalmente la dignidad de gobernar, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista político y militar, a esa nueva iglesia, a esa nueva religión naciente y a esa nueva forma también de práctica de vida. Pero bueno, eso es con relación al islamismo, porque el cristianismo sigue su proceso. Ya decíamos el pasado día cómo posteriormente se produce el cisma de Oriente en el cristianismo, o podría decirse en el catolicismo, que está motorizado en buena parte por la mudanza de la sede primero del Imperio Romano, de la vieja Roma a la nueva Roma, ¿verdad? Que es lo que luego se va a llamar Constantinópolis o Constantinopla, y finalmente va a ser realmente el imperio que sobreviva de Roma, ¿verdad? El Imperio Romano de Oriente. ¿Qué sucede con la desaparición del Imperio Romano de Occidente? Que ya no hay rey, ya no hay emperador en Roma, ahora va a nacer el Sacro Imperio Romano Germánico, que tendrá un radio de acción mucho mayor, y entonces la figura del patriarca romano o del papa va a tomar una nombradía y una influencia mucho mayor, porque vendría siendo como una especie de heredero de ese poder que se tenía anteriormente. Incluso el papa se le llama sumo pontífice, y a los cardenales, por ejemplo, se les ha considerado como príncipes, y ya saben que esas son categorías reales, ¿verdad? Son categorías que tienen que ver con el poder. Bueno, pero no solo eso. Hay un elemento que me llama mucho la atención, y es que en el sentido, la religión está llamada a interactuar con el poder. Eso parece inevitable. Ya vemos que el cristianismo de perseguido cae en una confraternidad con el poder del emperador. Mahoma ya desde el principio ya es un príncipe, ¿verdad? Y así sus seguidores. Nosotros vemos en los estados árabes también que los emires, que los califas, de que todo es una relación entre religión y poder, y eso lo vamos a ver en todas las religiones. Parece que el destino de la religión es el poder e interactuar con el poder, por eso no nos sorprendamos
Exactamente, pero no que solo nuestra eso. sociedad se da ese elemento, relación, religión, poder. Religión, poder, porque tú dirías, ¿y por qué ese grupo? Ah, porque hay grupos pequeños que no pueden tener esa interrelación. Sí, pero hay un detalle, ¿verdad? Daniel, tú te has referido, por ejemplo, a la unicidad que existe entre el poder espiritual y el poder político en el mundo árabe, pero y en el catolicismo el Papa es jefe de Estado, del Estado del Vaticano. Claro. Y por mucho tiempo el Papa era jefe de los estados pontificios. Y por lo tanto el Papa tenía un poder espiritual, desde luego, ¿verdad? Como representante de Cristo, como jefe de la Iglesia. Tenía un poder político por ser el jefe de los estados vaticanos y posteriormente del Estado del Vaticano. Y tenía un poder militar, porque los estados vaticanos se soportaban sobre la base de ejércitos. Y el jefe de esos ejércitos y el jefe de ese poder político, como el jefe de ese poder espiritual, también era el Papa. A la religión no podemos, ¿verdad?, criticarla porque se relacione con el poder. Eso es su destino. El destino es relación. Ahora, es de qué forma se relaciona así, de qué forma, si no es para cumplir con los mandatos divinos, con todo. Eso sería lo criticable en la religión. ¿En qué medida cumple con su misión espiritual o solo se queda con un poder terrenal? Tú ves, esa sería la parte más crítica. Naturalmente, lo de la forma es más o menos subjetivo, es decir, cuando tú dices de qué forma yo considero que sería lo correcto, pero de qué forma él está considerando que es lo correcto, esa es otra cosa.